Estamos grabando. Perfecto. Bueno, si hay cosas que no digo bien o si hay problemas, podemos cortar, ¿no? Después No, algunas cosas. de hecho ya Ah, estamos online. Oye, dale, dale. bueno, estamos con Nicolás Dorbal Borí, que está desde París, ¿cierto? París, Francia. Eh, Nicolás va a presentar su proyecto de Tal Casas, para nuevamente explicar de qué se trata esto para los que recién están llegando. Eh, Tal Casas es un proyecto de cómo habitamos el lugar donde, bueno, yo vivo, que es Talca, la región del Maule, y que es parte del marco curatorial más completo que se llama Del Límite Paisaje Infinito, que explora los conceptos territoriales de límite y frontera, particularmente ya que el río Maule, que es donde se funda Talca, también fue límite sur del Imperio del Tahuantinsuyo, como lo repetió muchas veces. Entonces, invité a 5 arquitectos, 6 conmigo, incluyéndome, que presento al final, con un terreno que está en el Cerro Buenavista, al poniente de la ciudad de Talca, y la particularidad que tiene, que pues, tiene vista y dominio por sobre todo el Valle Central y de fondo el volcán Descabezado Grande. Estuvimos más o menos el año pasado y trabajando con todos los arquitectos y particularmente con Nicolás Barborí, que también tuve oportunidad de trabajar contigo en Buenos Aires el 2010 para el terremoto. Lo pasé allá y ahí, bueno, hicimos una amistad y hemos seguido en contacto y no podía faltar Nicolás en este proyecto. Así que, Nico, te doy la súper bienvenida. Si nos puedes más o menos contar qué es lo que haces, cuáles son tus proyectos y cómo abordaste el encargo. Bueno, muchas gracias por esa introducción y es un placer trabajar en este proyecto, en un proyecto obviamente en Sudamérica, en particular en Chile. Es para mí algo genial, así que tuve mucho placer en desarrollar este proyecto. Em, el proyecto se desarrolla de una manera en cual trabajamos frecuentemente en la oficina. Como hay ciertas cosas que me interesan en casi todos los proyectos y, y esos temas se desarrollan, aparecen en los proyectos de varias formas, pero creo que esa casa fue una buena oportunidad para explorar esos varios temas. Quizás voy a compartir así para presentar eso. Es importante cuando hago presentaciones así explicar un poco dónde crecí. Crecí en el campo, en el sur de Francia, en un entorno, un medio ambiente muy particular, donde el suelo tiene una importancia muy fuerte porque es calcáreo y hay un montón de cuevas, así como la cueva de Padirac, cuevas gigantes que te dan la sensación que algo sucede abajo de los pies, que no es solamente una línea sobre el cual uno camina, pero hay un mundo entero abajo del suelo. Y esa conciencia de saber que hay algo que existe abajo en el subsuelo es muy fuerte y cada vez en muchos proyectos hay esa investigación de excavar y ir a ver lo que hay abajo del suelo. Y la otra cosa que es muy particular y que se comparte también con un lugar de Chile que me encanta, que es el desierto de Atacama. Tenemos un cielo en mi región, en el sur de Francia, muy puro, no tan puro que el desierto de Atacama, obviamente, pero creciendo allá, todas las noches son un espectáculo muy fuerte donde no se puede, ¿cómo se dice? Donde se nota obviamente la densidad del cielo. Un cielo
lleno de algo, lleno de estrellas, obviamente, pero lleno. Eh, Cuando uno crece en una ciudad o quizás otros lugares del mundo, eh, el cielo puede ser algo más cerrado, con más nubes o mucha polución de luz. Entonces no sucede mucho en el cielo. Y al revés, si no hay nada en el subsuelo, no sucede mucho en el subsuelo. Entonces todo lo que sucede en arquitectura y medio ambiente sucede al nivel cero, digamos. Y no es el caso en mi campo. Y por eso creo que desarrollé durante mi infancia y después durante los estudios de arquitectura esa fascinación por esa cosa de subsuelo y de cielo. Y entonces esos dos temas se encuentran en casi todos mis proyectos de una forma o de una otra, que cada proyecto toma en consideración el suelo, su calidad, su potencial de hacer algo con esto, de hacer arquitectura. Acá es una pequeña cabaña que hice para mi hijo en el sur de Francia y que toma como apoyo esa piedra que sobresale del suelo y que es gigante y que no se puede saber cuál es su forma real, pero que se puede imaginar. No es la misma, esa en la derecha sería más esa, por ejemplo. Pero también en esa pequeña cabaña hay la relación al suelo, pero la relación también al cielo y a- en algo más como arriba de nosotros, misterioso también, con esas formas también que me interesan mucho, porque obviamente el cielo es algo a 360 grados alrededor de nosotros, entonces esas geometrías se generan muy fácilmente cuando uno habla de cielo. Entonces, eso, la pequeña cabaña. Y después una tercera cosa que me interesa mucho es cómo construir de forma simple y acá algo de madera súper simple que hicimos nosotros mismos y que tiene que ver quizás con la casa que estamos desarrollando para Talca. Eh, Esos temas se desarrollan también a otras escalas. Acá es un proyecto grande de 13.500 metros cuadrados de alojamiento social en París, donde también esa construcción es una construcción de piedra, piedra masiva. Hicimos esa, ¿cómo se dice? La levantamos del suelo para hacer que el jardín pueda continuar, seguir abajo de este edificio. Y eso se entiende bien en el pequeño dibujo acá. Y cada vez que hacemos un proyecto, hay esa cuestión de saber qué hacemos con el suelo. Empezar así, una mitad de obra. Está casi terminada este proyecto ahora. El tema del contraste entre esos dos temas es algo que encuentro súper fuerte y súper generador y me fascina esa imagen que encontré hace unos años de Félix Trombe, que es un ingeniero en realidad, que hizo esos experimentos sobre energía solar en los Pirineos. Eh, Acá hay algo que tiene que ver para mí con esos dos temas, algo más relacionado con el suelo, que serían las piedras y la manera en cual están puestas de manera súper tradicional, como es un pueblito vernacular, digamos, y la relación con el cielo, el sol acá, en particular con ese espejo gigante que refleja la luz y que concentra la luz acá para hacer experimentos. Y esas geometrías de la parábola, el espejo, el pueblito súper vernacular y tradicional, con la piedra antigua por todo lado, genera un contraste que encuentro súper fuerte y que utilizamos
de varias formas, pero en muchos proyectos. eh, de manera un poco literal, a veces en este proyecto en Bélgica, un edificio de oficinas que hicimos con Label, amigos de Bélgica, en cual hay una parte del edificio que está en contacto con el suelo, más que en contacto, como emerja, sale directamente del suelo y utiliza las calidades del suelo, de la inercia térmica y cosas así, con materiales muy vinculados con lo de la tierra y de la piedra. Y arriba algo más como mucho más abstracto que tiene que ver con el cielo y en particular acá también con la energía solar, con esa fachada eh, más o menos transparente, pero de paneles fotovoltaicos. Y la conexión de los dos elementos, sin nada más, digamos, la encuentro súper fascinante y interesante, cómo se toca y cómo se relaciona. Este interés por el cielo, como lo dije antes, eh, lo, lo desarrollé con mis estudiantes también y tuve la oportunidad de hacer este viaje al desierto de Atacama unos años después de vivir en Chile para visitar los observatorios. Y esos dos temas de suelo y y de cielo se encuentran de manera súper fuerte, creo, en los observatorios, en particular los del desierto de Atacama, con ese suelo que puede mover por los terremotos, obviamente, y con una, ¿cómo se dice? Un cielo puro, una puridad, un cielo puro, eh, que genera las formas de los edificios o instrumentos, digamos, de los telescopios. Entonces, esas cosas de observatorios es algo muy importante para mí, muy fuerte, y tuve la suerte hace 2 años de ganar un proyecto en Francia, en Borgoña, de una remodelación de dos edificios para transformarlos en observatorio astronómico, donde también hay esa relación con la geología del suelo y las cosas más astronómicas o de relacionadas con el cielo también. Y esa obra está en construcción ahora. Bueno, esa pequeña introducción para decir cosas simples de suelo y de cielo, pero cosas que me interesan. Y cuando descubrimos el sitio en Talca, lo que me tocó para empezar, eh, más bien que la vista obviamente es increíble, la vista hacia los volcanes que se notan acá, sería más la forma del terreno y su topografía. Eso en rojo es la orientación, digamos, del terreno, que no tiene una orientación hacia el norte, sino que tiene ese ángulo que es muy interesante para el proyecto. Eso es un heliodón, entonces significa, muestra la trayectoria del Sol en este sitio en particular y como me interesa mucho la cuestión de la energía solar. Obviamente, en muchos proyectos tratamos de ver cómo se comporta el Sol en nuestro sitio. Eh, la segunda cosa será el pendiente del terreno, que es muy fuerte y que puede definir, eh, no definir, el pendiente produce algo, lo voy a mostrar de manera más clara, algo sobre los límites de las cuales hablamos, em, borra, digamos, los límites, porque cuando el suelo está muy horizontal, hay un límite que es muy fácil de entender. Hay lo que hay abajo abajo y arriba del suelo. Cuando hay un pendiente, todo esto es mucho más subjetivo. ¿Cuál es la parte arriba o abajo
de un terreno que tiene un pendiente. No es tan obvio definirlo. Entonces, en nuestro terreno, acá, que tiene esa orientación muy definida, no hacia el norte o el sur, pero con ese ángulo, pensamos quizás hay que encontrar una manera de enfrentarse al sol de manera muy simple, muy formal. Ese ángulo, esa fachada acá, la fachada alta, digamos, porque esa parte es la más alta del terreno, la entrada por acá, y se entra en el sitio por la parte baja del terreno. Entonces la fachada que está más alta, digamos, la ponemos realmente frente al sol, de manera súper literal. El norte acá. Y una vez que hicimos ese movimiento, no se puede seguir diseñando toda la casa con esa orientación, porque el terreno está demasiado angusto. Así que debemos de una forma encontrar una giración, algo para girar y para articular el resto de la casa para que se conforme con el terreno. Entonces hay una negociación acá que aparece entre el cielo y la posición del sol y la rotación de la Tierra, que está definida por esta fachada, y la orientación del terreno en su mismo, algo simple de los límites del terreno que genera esa parte de la casa. Y entre los dos hay esa forma de negociación, dos objetos cuadrados acá de la misma forma, uno con un ángulo, uno recto y una parte entre los dos que genera esa conexión. Como lo dije antes, la cuestión del ángulo, del pendiente, del terreno, genera esas situaciones de lo que es arriba, lo que es abajo. Con el pendiente tenemos la oportunidad de tener una gradación, una variación de espacios relacionados con esas alturas, digamos, o profundidades muy rica. Lo que está abajo del terreno, abajo del suelo, que puede ser muy abajo, pero a la misma altitud puede sobresalir afuera. Espacios que están más cerca del suelo, que pueden entrar, conectarse en el suelo también a veces, solamente tocar muy ligeramente el suelo. Y el espacio del cielo, digamos, que puede empezar también tocando el suelo, con esa fachada que va a volverse la fachada norte con el sol y convertirse en un espacio muy eh, en el aire, digamos, en altura. Entonces el proyecto toma la oportunidad de esos tres, de esa variación de espacios para desarrollar el proyecto. La primera cosa que hacer es hacer un nivel de circulación, digamos, algo fuerte, algo de hormigón, que puede ser como una base muy dura, no sé, como si, eh, con una solidez eh, para, es como la base de todo el proyecto, es una base horizontal que tiene esa calidad de entrar en el suelo y sobresalir en el aire también, un poco como un equilibrio entre dos situaciones. Una vez que hicimos esa losa grande, hay la parte de abajo y encima de esa losa podemos construir una casita de madera, una construcción simple de estructura de madera, que con también este ángulo que vieron en planta, lucha también en contra de los terremotos y genera una estabilidad estructural más fuerte, eh, solamente por el ángulo también.
Son tres formas de espacios que generamos y después vamos a explorar como arquitectos cómo se pueden habitar esos espacios, cómo se puede diseñar un poco mejor. Entonces el proyecto tiene esa forma final con el pendiente. Acá se puede viajar, digamos, por esa escalera larga y descubrir todos los espacios del proyecto. Una, ¿cómo se dice? Un frame, una carpintería muy simple en forma de triángulo así. La misma, es exactamente la misma cosa en esa parte y en esa parte. Solamente esa conexión es un poco más complicada estructuralmente, pero también genera espacios diferentes. La planta baja, entonces, más en el suelo. Entramos por por las plantas, quizás más simple a entender así, em, que está en conexión muy fuerte con el suelo. Así hay poca luz que entra, solamente en la fachada sur. Entonces, una luz más, más o menos fría y luz de la mañana que entra así, pero una vista increíble hacia el valle y los volcanes y la ciudad de Talca. Todo el resto es más o menos troglodítico, digamos, poca luz y el beneficio también de la tierra por los lados y del hormigón para generar una inercia térmica eh, para mantener la temperatura fresca en verano y calda eh, en invierno. Una fuente de luz también acá que se va. Hay pequeños accidentes así, lo llamo accidentes o se puede llamar de otras formas, son pequeñas modificaciones de la estructura básica, digamos, para traer ciertas calidades donde faltan. Comedor, living, cocina, todo esto es la parte de abajo. Hay una conexión también con esa parte cuadrada en la parte norte, conexión vertical. Subiendo en el primer piso es casi todo. Bueno, los dos, esa parte entera es afuera. Es una terraza grande y lo interesante de la casa para mí es que se entra por acá, por una parte donde hay que escoger dónde uno puede ir. Uno puede ir acá en esa parte de dos habitaciones, bajar por esa escalera o puede quizás bajar por esa escalera para ir al living que está abajo o quedarse en la terraza. Todo esto es una terraza abierta, grande y digamos la parte central del proyecto, con una pequeña cocina de verano que se puede utilizar para cocinar cuando hace calor afuera. La parte central que gira con el ángulo así, eh, tiene doble altura y tiene un techo transparente también. Así que no se nota acá, pero acá es más como cerrado por el techo, tiene techo más, más cerrado y quizás más oscuro, pero una vista también muy abierta. Y acá una doble altura con techo transparente, así mucha luz. Y acá estamos casi empezando a entrar en el suelo. Se nota que la mitad casi está en el suelo y entonces hay dos pequeñas habitaciones con baños frente a la parte en contra de la tierra. Subiendo en el segundo piso entramos, se reduce acá esa dimensión porque estamos ya en el techo de la casa, en la estructura, en el triángulo, digamos, donde hay la habitación principal, digamos, la habitación que tiene la vista
al sur, entonces a la ciudad, al valle, y se conecta con el resto de la casa por esa escalera y esa pasarela. Entonces eso es doble altura por los lados y eso es una pequeña pasarela que permite acceder a ese escritorio cerrado acá como un pasillo. Uno no sabe si es un pasillo o una pieza en su misma. Entonces es una continuación de esa. Y tiene una pequeña ventanita, pequeña porque ese dispositivo no es la misma cosa que eso. Eso es una ventana súper grande que tiene la vista. Eso hace frente al sol y entonces por eso tiene este dispositivo térmico que se llama un muro trombe, que voy a explicar, que genera el sistema de calentamiento de la casa o por lo menos de esa parte de la casa. Una vista donde se entiende la forma general. No toca el límite acá porque necesitamos un desfase. Y bueno, la, la parte enterrada, la losa principal y la parte de arriba. Y eso no es un diagrama de la casa, pero es un diagrama antiguo de Muro-Trombe, inventado por Félix Trombe, este ingeniero. El muro Trombe tiene la capacidad por un muro muy espeso y con una capacidad térmica muy fuerte, de hormigón frecuentemente, hormigón pintado de negro, con una capa de vidrio a unos centímetros frente al, al muro, acumular calor o acumular frescura y por ese desfase térmico generar corrientes de aire. Entonces producir una ventilación natural de la casa, solamente por la energía del sol que se acumula a veces adentro de la parte de piedra o de hormigón y a veces solamente en la capa de aire entre el vidrio y el hormigón. Entonces, esa doble fuerza de la capacidad térmica de la capa de aire y del hormigón permite producir esas ventilaciones y se puede controlar de esa forma si el aire sale por afuera, sale por adentro. Entra así, hay muchos escenarios que permiten controlar lo que sucede por la ventilación de la casa y genera un control térmico y de ventilación 100% natural. Entonces, en la fachada sur, entonces frente a la ciudad, tenemos esa configuración súper simple, un triángulo equilateral de madera, una base fuerte de hormigón y entre los dos unos pilares que sobresalen, que como se levantan esa parte de madera. Se entiende bien acá qué forma tiene esa terraza entre los dos volúmenes, el volumen del subsuelo y el volumen del aire, y entre los dos algo de un espacio de negociación, digamos. Acá también, donde se nota la entrada y el techo transparente que trae luz a la parte central acá. Una vista del este. Hay un trabajo de topografía que vamos a hacer en el terreno porque hay que excavar un poco en esa parte para que no, para que la fachada pueda tomar sol por 100% del triángulo. Es muy importante, obviamente. Genera también un jardín como excavado en esa parte norte que me interesa mucho. Eso sería la fachada norte. Se nota el vidrio del muro trombe
el hormigón negro también del Murotron, la pequeña ventanita del escritorio, muy pequeña porque tiene que ser aislada del sistema de ventilación y de funcionamiento del Murotron. Y eso es acá en la terraza, en la parte, digamos, central de la casa, la fuente de luz en el suelo que vimos en las plantas, techo transparente, y eso es una vista hacia el oeste, una vista hacia el sur, hacia el valle, donde se ve la cocina de verano. Se puede entrar y hay la escalera acá que sube a la pasarela, eso que se ve es la pasarela que conecta los dos cuadrados. Y también se ve un pequeño esfuerzo de estructura que atraviesa la losa para ir hacia el verdadero suelo, para mantener la estabilidad estructural en esa dirección. Vista desde la habitación grande frente a la ciudad. Y dos imágenes la pasarela, a la pequeña pasarela que tiene esa curva y que permite acceder al pequeño escritorio donde se ve la ventana redonda. Y eso es una fuente de luz natural relacionada con el Murotron, con el dispositivo técnico del Murotron. Entonces, cuando hay una salida de aire hacia al interior, por el interior, el aire sale por esa, esa parte. Y bajando al nivel, a la planta baja, al subsuelo, digamos, no se ve que es un subsuelo en esa parte de fachada sur, porque es muy cerca es muy al límite, así que casi tiene una sensación de estar en el aire, pero se nota el esfuerzo estructural de diagonal de mantenimiento del movimiento de la casa que se veía acá. Tiene el otro en esa dirección. Y eso detalle me interesa mucho, de tener como la estructura en el medio de la pieza podría ser como un problema para ciertas personas, pero lo encuentro como una oportunidad o una posibilidad de organizar la vida alrededor, como si fuera una chimenea, por ejemplo, o como si fuera un objeto importante en la casa. Algo que Kazuo Shinohara hizo un montón en los proyectos y hay imágenes de unos proyectos de Shinohara con pilares de hormigón, con libros o mesita entre los dos, cosas que pueden suceder por la presencia fuerte de la estructura. Y una última imagen de esa parte de living o de comedor living en el subsuelo, que es esas solamente, es no una imagen definitiva, hay puertas acá ahora, pero me gusta esa imagen porque la orientación del sol es un ángulo verdadero del sol y esa fuente muy clara, muy definida, digamos, em, genera algo que ah, como la pequeña fuente de luz te permite darse cuenta de la cosa troglodita de este espacio. Que si no había la fuente de luz sería solamente oscuro, pero el contraste entre ah, una raya de luz solamente y todo el resto muy oscuro
es como la magia, creo, de ese espacio, como en la primera imagen que mostré de la cueva en mi región. Eh, un lugar oscuro, pero con esa raya de luz. Y eso lo encuentro interesante por ese espacio de la casa. Y ya, terminé la presentación. Excelente, Nico. Eh, Tus proyectos siempre son, bueno, invitamos a, perdona, a visitar la web de Nico en nicolasdorvalpori.com, al Instagram también, OFR. que no me, perdón, siempre Francia. Y también invitar al Instagram de Nico que no me dejó compartir hoy día el... Sí, porque Sí. Eh, bueno, el proyecto lo conozco súper bien. Tengo algunas preguntillas. La primera, ¿cuál es el nombre de la casa? es una buena pregunta. La verdad no, nunca lo pensé. Por el momento se llama Casa Talca, porque al contrario de ti o de otras personas, otros arquitectos de Talca, yo tengo solamente un proyecto en Talca. Así que no, Casa Talca lo encuentro bueno. Quizás con el tiempo y si cuando se construye, va a encontrar su propio nombre, creo. Busquemos en internet, en ChatGPT, cuál es la traducción de tal al francés. Claramente no tiene traducción. Oye, también otra pregunta. No sé si esto se puede decir. Nico, si meto la pata me dices, pero eh, en un momento y tú tienes como una fascinación con el blanco, y en un momento la casa era blanca. ¿Qué pasó? Sí, Cuéntanos un poco. sí, sí. El tema es que frecuentemente me gusta como neutralizar las cosas. O, digamos, tenemos dos maneras de hacer las cosas. O tenemos el color del material natural, tal cual, digamos, o tratamos de hacer una neutralización, porque si el tema de la casa o del proyecto no es el material, digamos, si el material no tiene un rollo central, eh, quizás mejor neutralizarlo para que el metal sea del mismo color que la madera o que otro material, que quizás es secundario. No es que no es importante, es solamente secundario. Eh, en este proyecto tratamos de tener todos los materiales de color natural. El hormigón gris, la madera como marrón o amarilla. Pero teníamos un problema con el techo, porque el techo no hay color como natural. Puede ser metálico, así que sería gris, pero no sabemos de qué material exactamente debería ser y quizás es más barato salir con un techo ¿cómo se dice? ¿De chapa? No. Sí, argentino. Ah, sí, perdón. Un techo metálico que está pintado ya, que frecuentemente salen más barato. Y Gracias. por esa cuestión del color del techo, eh, teníamos un problema, porque seguir con los colores naturales de los materiales no funcionaba bien. Entonces desarrollamos el proyecto en el principio con esos materiales naturales, digamos, y como no me convenía, tratamos de neutralizar y ponerlo, como lo hacemos muchas veces, blanco. Pero creo que era mucho esfuerzo hacer el hormigón blanco, la madera blanca, digamos, pintar unos elementos interiores como acá de blanco
funciona bien. Pintar el metal de blanco también funciona bien, pero pintar hormigón o hacer hormigón blanco o pintar madera, no me... Lo probamos, hicimos también una prueba un poco rosada también, un poco como el modelo que tenemos acá. Ah, ok, eso no Eh, nunca lo supe. sí, unos ejemplos, porque hay todo blanco acá, Claro. hay materiales naturales acá y rosado acá y tengo una negra acá también. Y lo negro encontré que era de un punto de vista solamente estético. Funcionaba súper bien para neutralizar todos los elementos, aunque sean muy diferentes unos con los otros, de madera, techo metálico o hormigón y todo esto. También creo que funcionaba mejor con la oscuridad que quería lograr en el subsuelo, tener esa base muy oscura, muy dark. Em, y finalmente también es una casa que está orientada al final, aunque tiene esa fachada al norte, hacia el sol, esa fachada debe ser negra por un tema térmico. Ujú, Eh, una casa que está orientada enteramente hacia el sol, si está negra, va a sobrecalentar, puede ser. Pero en nuestro caso, la casa está orientada más hacia el valle y entonces más hacia al sur, sin sol, digamos. ujú, Y lo encontraba interesante de decir dónde el negro se necesita por razones térmicas, lo utilizamos en la fachada norte hacia el sol y por el resto de la casa no va a sobrecalentar porque está más orientado al sur sin sol y puede ser negro entonces. En otras situaciones, por ejemplo, la cabaña de mi hijo está negra porque está abajo también de los árboles que tienen un montón de hojas y no sobrecalenta por esa razón. Eh, sí se debería hacer en un terreno plano, full sur, bueno, sur en Europa, que es el norte de ustedes. No lo haría negro. Negro sería demasiado caloroso, digamos. claro. Explicación larga, perdón. No, no, perfecto, estamos para conversar, tenemos todo el tiempo del mundo. Eh, bueno, Nicolás también tiene una obsesión con los cálculos térmicos, con socios, ¿cierto? Eh, Me acuerdo cuando trabajamos juntos y estáis haciendo otros proyectos, lo primero que mostraba eran estos gráficos térmicos de colores, etcétera, que eran como herramientas ultra tecnológicas del año 2010. Ahora hay muchos más, pero ahí hubo como una súper innovación muy importante y lo más divertido, que nuevamente invitamos a conocer a Nico en su página web, también en su Instagram, que lo vamos a colocar en la descripción, que es Nicolás-DB Dorval. Pueden encontrar material precioso, ahí están las maquetitas. eh, era, Me acuerdo mucho, bueno, con tu tema de los cálculos térmicos, me acuerdo que tú me presentabas proyectos, concursos, etcétera, eh, y de repente, qué obsesionado con el sol, y de repente montaste un proyecto que era una nube en el borde de un río. Entonces, ahí yo empecé como a entender en qué andáis, porque decía, pero tanto cálculo térmico y de repente te tiráis una instalación que colocaste una especie como de rociadores que transforman todo un río en una nube, tal cual, o sea, era una neblina. Y ahora, en este caso, también tu obsesión con las orientaciones del sol, pero también le regaláis a todo el proyecto y toda esta vista, como que por un momento la retiras en este espacio subsuelo y que genera como una intimidad bastante como espectacular. Eso
también lo encuentro súper innovador, entretenido, le genera, ya está entregando otro programa a la casa, que es un espacio bien, bien como increíble. Bueno, hay que construirlo. Te agradezco la accesión de los materiales, hay que ir viendo. También hacer crédito que a todos estos proyectos que tuvimos, contamos con la colaboración de un ingeniero, Luis Zamora, a quien también saludamos. Ustedes estuvieron conversando, y eso también creo que ha ayudado mucho justo en los anteproyectos y en estas etapas, inmediatamente con ingeniero, a la segunda revisión con ingeniero, porque también ayuda a la casa y la estructura también está muy presente en tu casa, cosa tal de no esconderla, sino mostrarla. Es parte del proyecto. Y también, bueno, por último, como comentario más personal, hacer el gesto de recibir el sol con ese ángulo curvo y entregárselo al volcán es como también un loop, que el sol nace del volcán. Hay una fecha Claro. que me parece que es en agosto, que yo voy para allá a verlo, que es justo cuando el sol sale del volcán. No he logrado sacar esa imagen todavía, voy a compartirla, voy a estar esperando. Pero creo que todo lo que estamos hablando, el tema de los territorios, los límites, el paisaje, lo que tú haces bueno, sale el sol del volcán haciendo su recorrido, lo que mostráis en la primera imagen, entra a la casa, da esta curva y se lo devuelve al volcán. Creo que es un acto, no sé si fue espontáneo, yo estoy hablando, pero es muy precioso, además de, bueno, la forma, la arquitectura, el nivel de detalle. Así que, Nico, muy feliz de trabajar No, contigo. muchas gracias. El tema del volcán, la verdad, porque no visitamos el sitio en vivo y vimos un montón de fotos, los drone views que son increíbles también. Nos damos cuenta, pero no en esa forma tan sencilla que hay un volcán frente y que es impresionante. Lo imagino, pero no lo siento bien. Pero para nosotros, para mí era obvio tener esa orientación, por lo menos hacia el valle, hacia el centro de interés, digamos, el punto de vista, eh, sin darse cuenta bien del tema del volcán. Pero lo sabíamos, pero no lo visualizábamos bien. Em, pero creo que sí, creo que también para mí esa cuestión de arquitectura debe ser siempre algo así, como una giración, tomar algo de un lado y orientarse. Es como los, no sé cómo se dice, los parasol, ¿se dice un parasol Ujú. en la Sí, playa? Como como un paraguas, pero para el sol, quitasol. quitasol. Tiene ese pequeño ángulo que se orienta para el, la parte principal está bien vertical, pero Ujú. también la parte de arriba tiene ese ángulo. Hay una pequeña cosa que tiene el ángulo. Y eso genera la gracia para mí de este objeto, que empieza derecho, pero tiene el ángulo así. Para mí es una forma de arquitectura, así como esa negociación entre el sitio y algo más como cósmico. Claro. Sí. Claro, y luego también tienes varios proyectos, instalaciones, que también es bueno mencionarlo, instalaciones, bueno, lo que hacía ahí al inicio de la presentación, de todo lo que es el tema del cosmos, tus visitas a Chile. Nicolás ha viajado varias veces a Chile, justamente para explorar eso. Esperemos, estamos haciendo todas las gestiones para organizar un encuentro el próximo año. No queremos adelantar nada hasta tenerlo, lo que conversábamos ante la reunión, ahí estamos. Y también fue súper interesante como trabajar con un terreno cuéntanos cómo es trabajar con un terreno que nunca hay estado. No, es difícil, pero eh, parece que para un francés eso fue algo que me acuerdo muy bien de mi primer viaje en en Santiago, trabajando con Sebastián Irarrázaval. Para mí era muy natural ir al sitio, como en los estudios de arquitectura en Francia no.
bueno, no hice estudios de arquitectura súper buenos, no eran súper interesantes durante cuando yo estaba estudiante, pero por lo menos ese tema de sitio fue algo central. Así que llegando a Chile, empezando un concurso con Sebastián y Rodrigo Valenzuela y Benjamín Murúa, eh, yo estaba como, pero vamos a ver el sitio para empezar. Y Sebastián, no, ¿para qué? Bueno, hay que ver el sitio, si no se puede hacer un proyecto sin ver un sitio, como era súper normal para mí, súper como la base. Y para él era como un poco exótico decir, no vamos a ir a cada sitio donde hacemos un concurso. Si hacemos un concurso en China, no vamos a ir a ver el terreno. Y yo estaba como, pero sí, ¿no? ¿Cómo se puede hacer de otra forma? Y entonces, para mí todavía hoy es muy importante, pero aprendí con él y con otros arquitectos, con Emilio Marín también, esa forma de distancia que puede existir y no de distancia, sino de abstracción. Y cómo entender un sitio sin ir a verlo y que el sitio define un montón de cosas en el proyecto, pero no todo. Y hay como un aporte de otras cosas que pueden venir y que pueden ser súper importantes. En el caso de Sebastián, creo que él traía un montón de cosas de afuera del sitio que eran suficientes para hacer el proyecto. Y eso, antes de vivir en Chile, nunca lo había pensado así. Así que bueno, quiero ver todavía el sitio Sí, de Talca, de toda estamos, manera. estamos trabajando en eso. Bueno, ya que lo anunciamos, estamos gestionando un encuentro también con la gente, los amigos de Super Sudaca, ojalá una Susukumbre, y también, bueno, aprovechar la instancia para exponer este proyecto. Ojalá vamos a empezar con una construcción, dependiendo cómo vayan los temas de los recursos. Están todos pidiéndome cuál va a ser la primera, cuál va a ser la primera. Esto es un proyecto, claro, es un proyecto inmobiliario, pero al final es un proyecto de autogestión, la verdad. ¿Para qué vamos a andar con cosas? O sea, tenemos, es un terreno que yo soy el dueño, tengo unos pocos recursos para empezar con una, ojalá después ir construyendo otra. Que es lo que les comenté, también me acuerdo en las presentaciones, para también más o menos comentar lo que se decía de Sebastián y Russell, como nadie iba a estar en el terreno, salvo Max, que bueno, siempre viaja a Chile todos los veranos, fuimos a ver el terreno con Max. Sí, genial. Stefan mandó un emisario, entonces tuvimos que preparar una inducción, o sea, yo preparé como un material, preparé unos libros, unos catálogos de exposiciones de este proyecto del límite y también envié documental de El Maule de los hermanos Bustamante, Juan Carlos y Patricio Bustamante, que hicieron un documental precioso en los años 80 que recorre desde la laguna del Maule hasta los faluchos que están en el Océano Pacífico. Entonces, era como curioso ver estos temas. Y lo que tú me ibas comentando, me quedó súper claro el proyecto cuando los explica al final, esta pieza tan íntima, también con tus experiencias personales cuando vivías en el sur de Francia. Entonces, también como que queda redondito. Pero es muy interesante, por un lado, intercambiar las visiones de cada uno, ver cómo se entienden los territorios. Ayer Anita contaba que para ellos es muy extraño diseñar una casa con pendiente, porque como viven en Buenos Aires y trabajan en Claro. Uruguay, todo es plano. Entonces, siempre decían, un metro de un pequeño montículo lo aprovechamos al máximo y cuando nos toca este proyecto, una pendiente pronunciada como esta, estaban como, tenemos que hacerlo, como la oportunidad. Y también Manuel, por ejemplo, hablaba que era una cuestión muy rara personal que a mí me pasa que cuando Manuel presenta el proyecto, él explica que desde niño, cuando chico, le enseñaban que el Imperio Inca llegaba hasta el Maule. Entonces Sí, era como, ellos ven hacia el sur y nosotros siempre estamos mirando hacia el norte porque estamos en este extremo. Y en tu caso, muy lindo también atacar como temas personales de lo que era tu infancia
y eso también transmitirlo al proyecto es como igual una cuestión emotiva personal que, bueno, te agradecemos un montón. Vi también que por ahí se conectó un ratito Emily, que le mando muchos abrazos. Y nada, Nico, súper agradecido, lo pasamos súper bien. Ojalá que el proyecto vaya avanzando, vamos a poco. Con suerte. Sí. Y agradecerte también el tiempo, el espacio. Antes de cerrar, te dejo a ti las últimas Gracias a palabras. ti. ¿Ah? Gracias a ti. Sí, pues. Antes de cerrar, te dejo a ti cerrando, pero antes de eso, esto lo subimos ahora a YouTube y también invitar a la gente que hoy día inauguramos del Límite Paisaje Infinito en el Club Talca. Van a estar estos proyectos, te mando un adelantito por WhatsApp. Va a estar hasta el próximo jueves y ojalá el del límite siga avanzando. Así que, nada, Nico, agradecerte Genial. eso. No, gracias, Pepe. Gracias para todo. La oportunidad es genial. Discutir contigo y con los otros chicos también fue un placer. Sigamos así. Buenísimo. Ahí Bueno, pues, Nico, muchos saludos, muchos abrazos. Esperemos, ojalá vernos pronto. Ahí te voy dando noticias. ojalá. Vale, chao, chao.